a partir del concepto humanista, de respeto universal y de igual dignidad, del género humano, del pensamiento estoico, que posteriormente será reconocido y desarrollado por el cristianismo, se deducen ciertos precedentes, de lo que hoy se consideran los derechos del hombre. Algunos autores consideran la emergencia de los derechos humanos implícita en la lucha de los pueblos frente al feudalismo de tal forma que las manifestaciones medievales de otorgamiento de privilegios y la formación de los vínculos burgueses serán considerados precedentes cercanos de estos derechos, lo que supone un hito fundamental en el camino de la liberación del hombre ya individualmente considerado o integrante de una colectividad. Es el planteamiento iusnaturalista racionalista, que bajo el estandarte del derecho natural, universalmente válido, donde se genera todo el conceptualismo que se tomará como referencia en el desarrollo de los derechos naturales, que asumen positivizándolos las declaraciones del siglo XVIII. Los planteamientos que recogen algunos filósofos de la época vienen referidos a las denominadas teorías contractualistas que pretenden explicar el origen y evolución de las sociedades, aunque cada uno desarrolla una versión de la condición del ser humano, refieren como valores básicos del estado de naturaleza, la lucha por la supervivencia, la libertad y la igualdad. Un primitivo concepto de la libertad, se refiere al no impedimento, es una libertad negativa. La prolongación de este concepto significará además la libertad como autonomía, y un significado más evolutivo supone entender este valor además como poder positivo, o poder efectivo de realizarlo. Segunda fase se encuentra la igualdad política y en cuanto a la existencia de oportunidades se demanda una igualdad social. Históricamente, las teorías contractualistas van conectadas a la tradición liberal y democrática, ya que pretenden constituir un principio de legitimidad democrático e incluso igualitario. El contractualismo es una corriente moderna de filosofía política y del derecho que ofrece una explicación del Estado y la sociedad a partir de un contrato o pacto original entre los seres humanos, mediante el cual ceden parte de sus libertades a cambio de seguridad. La teoría contractualista, definición sencilla. El contractualismo fue la respuesta a una situación de dominación por parte del poder político, hasta el siglo XVII, ilimitado y justificado por la asunción de que el poder del rey venía de Dios, y los seres humanos, que viven en sociedad conforme a unas reglas, no son más que sus súbditos. El mismo Aristóteles defendía que los esclavos lo son por naturaleza. Pero la sociedad moderna trae consigo una serie de cambios políticos y sociales que derivan en la mayor crisis vivida en Occidente hasta el momento. Causas del contractualismo. En Europa, se derrumba el antiguo régimen, que se caracterizaba por ser un sistema político y social en el que el poder se dividía en distintas relaciones de dependencia. El siervo obedecía al señor a cambio de protección y todos obedecían al rey. Aparece una nueva clase social, la burguesía, independiente, política y económicamente, que se rebela y demanda cambios sociales. La Revolución Francesa de 1789 es un ejemplo. Los cambios en las sociedades europeas se extienden hasta el continente americano, que exige su independencia. Un ejemplo lo tenemos en la Guerra de la Independencia de los EUU en el año 1775. Se produce, al mismo tiempo, una progresiva pérdida, pero no total, del poder religioso, que cada vez tiene menos influencia en el terreno político. Ya nadie se cree que el rey lo sea por la gracia de Dios, y por lo tanto, es necesario ofrecer otra teoría que justifique el poder del gobierno, su origen y su legitimidad. La Ilustración trae consigo nuevos valores de emancipación y autonomía personal y hay una fuerte convicción de que el conocimiento, el poder de la razón, puede acabar con todos los males que atacan a la sociedad. La revolución científica, la revolución industrial y todos los cambios políticos y sociales provocan la caída del antiguo régimen, y el ciudadano sustituye al súbdito. El ciudadano, al contrario que el siervo, es un ser humano dotado de razón y poseedor de ciertos derechos, como la autonomía moral, lema del movimiento ilustrado, o la emancipación política.
Consecuencias de la teoría contractualista. Como consecuencia de los cambios sociales, se produce en Europa una crisis política, desconocida hasta el momento, si bien cada país la sintió con diferente intensidad, y no todas acabaron en una revolución. Pero la realidad es que, los regímenes políticos europeos y americanos cambiaron, dejando a la teoría contractualista, como única sustituta del antiguo régimen, ya derrumbado. Principales representantes de la teoría contractualista. Thomas Jabs establece las bases de la teoría contractualista en un intento de defender el absolutismo monárquico, pero sin saberlo, estaba provocando su caída. El Leviatán, su obra cumbre, Hobbes nos traslada a un imaginario estado de naturaleza en el que los seres humanos viven libres e iguales. Pero como son igualmente poderosos, la consecuencia es la guerra de todos contra todos, lo que se resume perfectamente en la frase, el hombre es un lobo para el hombre. Así, a cambio de seguridad, surge el Estado, a partir de un pacto por el que el ser humano cede parte de sus derechos por protección. John Locke, en sus 2 tratados sobre el gobierno civil, defiende la existencia de un estado originario en el que los seres humanos gozaban de ciertos derechos naturales, como el derecho a la vida, libertad y propiedad, pero, a falta de un gobierno, estos derechos quedan totalmente desprotegidos. Por ello, para garantizar que todos los seres humanos puedan vivir en paz, ceden parte de sus derechos al soberano, y a cambio, el soberano debe cumplir lo pactado, de lo contrario, su poder será revocado. Para Rousseau, autor del texto El contrato social, que tiene una visión más ingenua, el ser humano es bueno por naturaleza, y en ese estado originario, vive en paz y armonía con el resto de los seres humanos. Es precisamente la aparición del Estado lo que lo corrompe. La solución de este pensador es la asamblea. Cada ciudadano debe someterse a la voluntad general, a la voluntad de todos, en una defensa de la democracia directa.